Patria, patria, patria querida, no tengo agua, no tengo gas. Patria, patria, patria querida, no hay comida, se fue la luz. ¡Maduro! Buenos días, sí señor, pero tenemos presidente, Juan Guaidó, presidente interino. Iniciamos el recuento de las últimas horas en el país y en el resto del mundo, especialmente en el país, lo que es la historia o cómo se recordará estas últimas horas en la historia a través de YouTube Bravo 24. Se puede suscribir a YouTube Bravo 24, es completamente gratis, todo el tiempo es completamente gratis. Además, tenemos noticias constantemente cuando son importantes y están verificadas a través de nuestro Twitter y nuestro Instagram, @NapoleónBravo. Voz de la democracia, voz de la libertad, de la democracia y de la libertad. Vamos con los titulares más destacados de las últimas horas. Atención, aquí tenemos el primero. El primero que dice lo siguiente: el presidente encargado Juan Guaidó reiteró el llamado a una vigilia y jornada de oración. Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional sostiene que las jornadas de calle se mantendrán hasta lograr el cese de la usurpación por parte del régimen de Nicolás Maduro. Eso es importante. Guaduro, en entrevista al Washington Post, afirmó que la Asamblea Nacional probablemente estudiaría la opción de una intervención militar en Estados Unidos, o de Estados Unidos, quiero decir, y que en caso de ser necesaria, eso lo aprobarían. Eso lo declaró al Washington Post. Por otro lado, tenemos información de la reunión de este hombre, de Jorge Arreaza, con el canciller ruso. Sergei Lavrov recibió en Moscú a Jorge Arreaza, jefe diplomático del régimen chavista, a quien le reiteró el apoyo del gobierno de Vladimir Putin frente a la presión encabezada por Estados Unidos para reinstaurar la democracia en el país. Otro titular tiene que ver con el helicóptero que este fin de semana cayó en el volcán, en el Hatillo. Es un helicóptero del ejército venezolano. El accidente dejó un saldo de 7 tripulantes fallecidos. 7 tripulantes fallecidos. Entre ellos está, por ejemplo, el copiloto, que es el capitán Carlos Eugenio Ramírez, el piloto, que es el mayor Alexis Alejandro Ávila. Está también el ingeniero de vuelo, el mayor Jacinto Alexander Rengifo Rodríguez, el teniente coronel Tomás Enrique Ortega Valero y otros 3 pasajeros aún no identificados. Sobre los varios accidentes, muertos y persecución, por cierto, en el estamento militar, porque son varios los muertos, y en los últimos días 2 helicópteros caídos, y esto tiene que ver con el presidente el presidente, el que está usurpando la presidencia en Venezuela, que es Nicolás Maduro. Vamos a ver qué nos dice sobre eso Daniel Lara Farías. Adelante, Daniel. Saludos, Napoleón, para ti y para toda tu audiencia. Hay una particularidad a evaluar en el hecho de que en menos de 2 semanas 2 helicópteros pertenecientes a la Fuerza Armada se hayan siniestrado con militares a bordo. Y aquí estamos hablando del apresto operacional de la Fuerza Armada. Si nos ponemos a evaluar, a los militares se le caen los aviones, se le caen los helicópteros, se le accidentan las tanquetas, se le accidentan los tanques en desfile. Y además de eso, los emboscan y los desarman. Y les roban los fusiles en los cuarteles. Se le mueren los soldados de hambre en los cuarteles, etc. Le desertan, se le van generales, los generales traicionan, etc. Esto revela 2 cosas. Número 1, que el chavismo tomó la decisión de dejar de abastecer a esa Fuerza Armada en su apresto operacional convencional y dedicarse a las Fuerzas Armadas no convencionales, que son los colectivos. Entonces, lo que han montado con los colectivos es la visión de que no necesitan a la Fuerza Armada convencional, sino que se preparan para una guerra de guerrilla, para una guerra no convencional, o de nueva generación, de cuarta generación, como llaman ahora. Por eso es que le apuestan más a los colectivos que al apresto operacional de las Fuerzas Armadas convencionales.
porque están convencidos de que con los Sukhoi, con los helicópteros, con los tanques, con eso no se van a enfrentar a una amenaza militar extranjera. Con lo que se van a enfrentar es con una gran actividad guerrillera que le haga difícil a cualquier fuerza internacional vender la idea de un éxito en Venezuela mientras puedan ser emboscados con guerra de guerrillas y con este tipo de actividades francamente terroristas. Adicional a esto, a lo que están apostando es a desestabilizar a cualquier gobierno transitorio que se instaure a la caída del chavismo. De tal manera que van a convertir a Venezuela, quieren ellos, con esas fuerzas no convencionales, en pasto de una guerra larguísima que termine siendo o que termine llevando o a el control de territorios vía armada, o a la materialización de un escenario donde haya un gobierno débil políticamente enfrentado a unas fuerzas guerrilleras que lo quieran derribar, con apoyo extranjero y terrorista, de las mismas fuerzas terroristas antioccidentes, del ELN, del Hezbollah, de la FARC, etc. Entonces, evidentemente eso tiene que estar también en la mesa a la hora de evaluar lo que va a significar un gobierno de transición débil, o un gobierno de transición sin un ejército a su favor, o de un gobierno de transición sin unas fuerzas policiales bien entrenadas para enfrentar a todos esos malandros. De esas cosas también hay que hablar, y creo que dentro de lo que se habla de este gobierno de transición, eso tiene que tener un peso, porque nosotros no podemos pretender que aquí se saca a Nicolás Maduro y se acabaron los peligros. Sigue estando el Hezbollah y el ELN en el arco minero, sigue existiendo el arco minero con todas las barbaridades que hay allí, siguen estando la frontera con elementos insurgentes armados de distinto calibre, y siguen estando estos planes y estos, que si el tren de Aragua, el tren de Los Llanos, el tren de Miranda, etcétera, aterrorizando a la población en distintas zonas, ni hablar de lo que hay en las cárceles. De tal manera que todos esos colectivos, los dirigidos en las cárceles por Iris Varela, los dirigidos en las calles por Freddy Bernal, los dirigidos por planes en los barrios, tienen que ser también reducidos para que podamos hablar de la construcción de un país nuevo, sin estas amenazas a la nación y sin estas amenazas a la paz. Lo haremos, está por verse, pero lo que estamos seguros es que el apresto operacional de la Fuerza Armada es la evidencia de que aquí le están apostando a las guerras irregulares, no a los conflictos abiertos normales. Eso es todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Esta es la primera de las dos presentaciones que tenemos hoy con Daniel Lara Farías, porque además hay mucho que cortar en estas últimas horas. Bueno, y le faltó decir que esperemos que en el gobierno de transición no sigan los bolichicos, por cierto. Bueno, así comenzamos la historia de las últimas 48 horas. Este espacio es gracias a Ángela Sago y su nuevo trabajo En Nombre de los Pobres los Multiplican, que usted consigue en Amazon. Del nuevo trabajo de investigación de Bernardo Jurado, La Fragancia de la Rebelión, también en Amazon. Y el nuevo trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela Imposible, también en Amazon, La Venezuela Imposible. Gracias a Aptitud Dancewear, a Doménica Ciortino Realtor y a los fabricantes de cortinas Roller Zebras y Romanas de Shea Gallery by Elsie de Miami. Gracias a ellos tenemos 24 horas, Bravo 24, voz de la libertad y la democracia. Recuerden que se pueden suscribir a YouTube Bravo 24, es completamente gratis, que nuestro Twitter es @Napoleón Bravo y el Instagram también @Napoleón Bravo. La coproductora es Beatriz Galindo y el productor, quien les habla, la producción general, es de Napoleón Bravo.
Bueno, el venezolano no cree mucho y no le falta razón en el estamento militar, pero el estamento militar está fracturado y de eso habla un militar como es José Colina, que además es director de BPS. Adelante, José. La gran fractura que existe en el estamento militar se está dejando en evidencia cuando vemos una gran cantidad de oficiales que han sido detenidos, la mayoría de ellos acusados o señalados de ser chavistas originarios, y también la gran cantidad de oficiales que están siendo asesinados en extrañas circunstancias. Cuando hacemos un análisis y evaluación de estos oficiales, pues la mayoría han sido afectos al régimen. Hay una gran fractura, una gran desconfianza entre las Fuerzas Armadas en estos momentos, donde los que han sido identificados como chavistas originarios están siendo perseguidos, están siendo encarcelados y están siendo ajusticiados por los militares y por los organismos de inteligencia leales a Maduro. Esta situación ha llevado a un gran desconcierto en la cual inclusive se ha dejado de prestar atención en las cosas elementales para el funcionamiento de la Fuerza Armada, como por ejemplo el mantenimiento preventivo de las aeronaves, de los helicópteros y de los vehículos terrestres, y esto ha generado que ha habido una gran cantidad de accidentes donde también pues han perdido la vida militar en este momento. La Fuerza Armada en completo caos como se encuentra Venezuela. Gracias, José Colina. Pero el problema del gobierno de transición no solamente es la sustitución de toda la banda de narcotraficantes a lo largo y ancho del país, sino también se van a tener que enfrentar dirigentes tanto civiles como militares con otro problema. De ese problema justamente publica la revista Foreign Office Magazine con el título de Venezuela está armada hasta el tope. Esto está escrito por Ryan Bird y Andrés Martínez Fernández. Ryan Bird es investigador del American Enterprise Institute, donde su investigación incluye la política extranjera latinoamericana, y Andrés Martínez Fernández es un investigador asociado del American Enterprise Institute también, cuya investigación incluye asuntos y políticas de América Latina. Y su trabajo dice así, atención. En las últimas 2 décadas, Venezuela ha acumulado uno de los arsenales militares más grandes en el hemisferio occidental. Como la situación de seguridad en el país sigue empeorando, la posibilidad de que su arsenal termine en malas manos presenta una grave amenaza para la estabilidad regional. Acuérdense lo que acaba de hablarnos Daniel Lara Farías de todos estos grupos de delincuentes y terroristas que van a quedar en el país. Y sigo leyendo, asegurando que armas venezolanas no caigan en grupos irregulares, desde traficantes oportunistas con rutas de contrabando bien establecidas a grupos guerrilleros locales, que debe ser una prioridad, la prioridad para los Estados Unidos y sus socios regionales. Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro, después de él, utilizaron la amenaza de la invasión yanqui como excusa para comprar y almacenar montones de armas, en su mayoría desde Rusia. Entre 1999 y el 2019, miles de millones de dólares en armas rusas, financiadas a través de préstamos rusos, entraron en el país, aunque la falta de transparencia hace casi imposible una contabilidad precisa en los últimos años. Por otro lado, y más adelante, se dice en este trabajo, en este reportaje, lo siguiente. La seguridad de estas armas está cada vez más en duda. Con el control de Maduro todavía inestable, es fácil ver un futuro en el que los narcogenerales corruptos buscan vender porciones significativas de sus arsenales para obtener un beneficio rápido antes de su escape del gobierno. Más adelante leemos, atención, lo siguiente, que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, un movimiento guerrillero colombiano, está bien establecido en Venezuela y tiene, por ejemplo, una relación de cooperación con los militares. Hay múltiples informes de militares venezolanos armando directamente a grupos guerrilleros e incluso cederles territorios y funciones de gobierno bajo la doctrina de defensa dispersa de inspiración cubana. Del mismo modo, el régimen venezolano ha repetidamente demostrado su intención de armar a los colectivos, de quien hemos hablado ya y han visto el video, de armar a los colectivos paramilitares para mantener el control sobre áreas urbanas. Si Caracas se desmorona, habría poco para detener una bonanza de armas con consecuencias extremas para la región, en particular la proliferación de manpads
plantea una amenaza considerable para la aviación civil e incluso aviones militares y aviones no tripulados, los droners, además de ser portátiles, ocultables y fáciles de robar, son fáciles de detectar, dice este reportaje. Y más adelante leemos que más allá de eso, la propagación de armas más convencionales, incluyendo las traficadas desde los Estados Unidos como ametralladoras semiautomáticas y otras, permitiría a los grupos criminales sembrar caos y desafiar la autoridad de los gobiernos en toda la región. Es parte de este trabajo que, repetimos, sale en esta revista realmente muy conocida y muy respetada. Esa es, señores, la situación. Vamos ahora y a continuación con el reporte desde Caracas de Efraín Cruz. Adelante, Efraín. Un gran saludo para ti, Napoleón, y quienes hacen posible 24 horas a través del canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Caracas, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre a este lado del mundo. Y comenzamos un fin de semana muy movido en Venezuela. Las noticias no dejan ni un minuto de pasar en el país. Comenzamos con el helicóptero del Ejército Bolivariano que se precipitó a las 6 de la mañana de este sábado 4 de mayo en el sector El Volcán, ubicado en el municipio de Latillo, del estado Miranda, según se informó en una minuta de la Región Estratégica de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, el REDAN. En este comunicado del REDAN Capital se indicó que funcionarios de la Guardia Nacional, Policía Nacional y Protección Civil del municipio se encuentran aún en el lugar haciendo labores de búsqueda. El alcalde del municipio de Latillo, Elías Ayed, dijo que el helicóptero tenía 7 tripulantes a bordo. La Fuerza Armada Venezolana todavía no ha reaccionado a este suceso, pese a que en la mañana el comandante general del ejército, Jesús Suárez Chourio, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, aparecieron junto a Nicolás Maduro en un centro de adiestramiento militar en el estado Cojedes. Según testigos entrevistados por los medios locales, se escucharon explosiones cuando el helicóptero tocó tierra y una columna de humo se elevó en lo que se presume es el lugar del accidente. Y a la información que tenemos hasta este momento es que ese helicóptero estaba acompañando, sirviendo de escolta a donde iba Nicolás Maduro hacia Cojedes, y tenían una diferencia de entre 3 y 5 minutos de diferencia en vuelo. Esa es la información extraoficial, pero hasta los momentos no existe nadie del mundo militar que pueda decir si esto es cierto o no. También otra información es que mientras otros puntos del país se llevaron todo esto que se pidió el presidente encargado Juan Guaidó, estos comunicados a los centros militares y policiales, ciudadanos en Caracas además se unieron todos en Plaza Altamira para manifestar, y todo esto en una protesta improvisada, aunque no formó parte de la convocatoria realizada para este sábado. La movilización realizada en plena avenida Francisco de Miranda quiso dar igual mensaje de unidad a los cuerpos castrenses. El tránsito fue parcialmente obstaculizado, los manifestantes, algunos encapuchados, se asentaron sobre el asfalto para impedir el pase de los vehículos. Queremos que Maduro salga de Miraflores, ya que no se aguanta más el hambre y la hiperinflación, expresaban los ciudadanos que se encontraban presentes en el lugar. También lograron hacer entrega muchos de esta información a los distintos destacamentos, como ocurrió en El Paraíso, también ocurrió en el de la Armada, en San Bernardino, en Caracas, y un punto también donde se acercaron fue a la residencia presidencial
de la casona. Y antes de terminar también tenemos que hablar de lo ocurrido con los militares y los policías esta madrugada en el estado de Aragua. 4 militares y 2 policías muertos deja una emboscada en el sector La Guacamaya de Maracay. Hasta ahora se conoce el fallecimiento del general Jackson Alexis Silva Zapata, del sargento primero Robert León Castellanos, el sargento segundo Ángel Brito y el cabo primero Robinson Vizcaya. 4 funcionarios de la Guardia Nacional y 2 de la Policía de Aragua fueron asesinados en este sector, La Guacamaya del municipio Zamora. En una minuta policial de Poliaragua se deja saber que durante la ruta de verificación junto a efectivos militares de la jurisdicción de La Guacamaya, específicamente en la granja Cenare, se registra un atentado terrorista en contra de estos castrenses con el saldo de ninguna víctima o herido, por lo que se procedió al abordaje junto con el apoyo del general Jackson Silva Zapata, quien pertenecía a la dirección de la Escuela de Tropas, además de otros 25 funcionarios del Ejército y 5 de la Policía Regional en búsqueda de los autores del ataque. No fue hasta la subida de la Guacamaya donde fueron sorprendidos por una emboscada que dejó el saldo de las bajas militares y policiales, así como varios heridos en medio de este tiroteo. Al retornar fueron interceptados por sujetos fuertemente armados, aún por identificar, quienes sin medir palabra y aprovechándose del relieve de la zona, disparan contra la comisión. Se originó un intercambio de disparos, volcándose una unidad y dejando a 4 funcionarios castrenses y 2 policiales sin signos vitales en el hecho, mientras que fueron trasladados 2 funcionarios policiales y 2 funcionarios castrenses lesionados a las instalaciones del Hospital Militar Coronel Élvano Paredes Vivas en la ciudad de Maracay. Esto informa el parte policial. Hasta ahora, bueno, se conoce el fallecimiento de estos y además en cuanto a los funcionarios policiales, los fallecidos, también está el jefe Bruno Benavides y el oficial jefe Jesús Arrae. Entre los heridos están los funcionarios militares, el mayor Vitriago Yauriesti y de gravedad por lesión hipogástrica, así como el teniente Soler Hernández, quien está estable. Bueno, así están las cosas por Venezuela en estos momentos. Como sabemos, todo puede cambiar minuto a minuto y ustedes van a saberlo a través de 24 horas y de mis redes sociales, @babuito. Seguiremos en contacto. Gracias, Efraín Cruz, Babuito. Bueno, en este momento el titular más destacado de CNN, al menos 13 muertos en incendio de avión ruso de pasajeros. Videos y redes sociales muestran el avión de Aeroflot envuelto en llamas. Y las personas que evacúan a través de dispositivos de emergencia, principal titular de CNN en español. Por otro lado, NTN 24 destaca que Guaidó convoca vigilia y jornada de oración a lo largo del día domingo, eso ya fue, para conmemorar a los caídos. La concentración se efectúa en la avenida Francisco de Miranda a la altura del Parque Central. Otros 3 titulares son los siguientes: Panamá, 7 candidatos se disputan el sillón presidencial. Patricia Velázquez: a los venezolanos solamente hay que aguantar un poquito más. Y el Comité de las Naciones Unidas, en un cuarto titular, interviene en el caso del derecho a morir francés. Vámonos ahora a lo que dice la prensa norteamericana. Por ejemplo, el Washington Post titula así: después del levantamiento fallido, el venezolano Guaidó dice que la oposición sobreestimó el apoyo militar. Este es el titular más destacado de el Washington Post. No, es del Washington Post el titular más destacado. Es del Washington Post. Vamos a poner Washington Post. Ahí lo tienen, Washington Post. Él dice entonces que en entrevista exclusiva con el Washington Post, el líder opositor Juan Guaidó dejó abierta la opción de considerar una posible intervención militar de los Estados Unidos con las fuerzas militares venezolanas. Por otro lado, ahora sí, el Wall Street Journal destaca que lo siguiente: la oposición de Venezuela estuvo a punto de destituir al presidente, pero el plan se desmoronó. Se dice que los miembros del régimen que están en conversaciones con la oposición han perdido confianza en el intento de eliminar a Maduro. Y por otro lado, la agencia de noticias Reuters destaca lo siguiente: el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo el domingo que Rusia condena lo que llamó una campaña para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro e instó a Washington a cancelar esos irresponsables planes. También destaca que la inteligencia de Estados Unidos sobre Venezuela es muy buena, según el secretario interino de Defensa de los Estados Unidos, Patrick Shanahan,
quien descartó las preocupaciones circundantes sobre un posible fallo de inteligencia en Venezuela con el que precedió a la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en el año 2003. Son titulares en este caso, de Reuters. Este espacio es gracias a la gente de Amplitude Dancewear en el centro comercial Magnolia Shops. ¿Dónde está ese centro comercial? En Coral Spring. Bueno, y ahora vamos a ver qué nos dice en su segunda participación en el programa Daniel Lara Farías. Esta vez va a hablar sobre la reunión entre Putin, la llamada telefónica entre Putin y Trump, que según Trump fue muy positiva según la Casa Blanca, pero que se contradice con lo que entonces habló con Arreaza, que acabamos de ver las noticias. Vamos a ver qué nos dice Daniel Lara Farías. Bien, ¿cómo están, Napoleón? Saludos a los seguidores de Bravo 24. Bueno, vamos a comentar una de las noticias que siguen siendo impactantes aquí en la Florida Central. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas. Las informaciones que han surgido con respecto a la conversación telefónica entre Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin llevan a pensar que de alguna manera el tema, independientemente de cuál sea el desenlace posterior o las acciones posteriores a esa conversación, da cuenta de la gravedad del tema venezolano. Somos tema de conversación entre las dos principales potencias militares del mundo. Siendo las cosas así, de lo que habría que estar pendiente es de las propuestas que surgen desde el Departamento de Estado. Todo parece indicar que tal cual como le hemos venido diciendo, no hay vuelta atrás en cuanto a la toma de posición de la salida de fuerza frente a las salidas negociadas. No hay manera alguna de que pueda devolverse nadie a las salidas negociadas cuando vemos que hay un posicionamiento del liderazgo político y del liderazgo de los Estados Unidos hacia la salida de fuerza. Porque después que se fueron unos dirigentes políticos con unos militares frente a un cuartel, con tanquetas y fusiles, exigiendo que se unieran al liderazgo político para sacar por la fuerza a el que está en Miraflores, evidentemente no hay vuelta atrás. Y aquí no hay vuelta atrás para nadie, de tal manera que cada quien tendrá que tomar sus previsiones. Los que apoyan a Maduro tendrán que actuar en consecuencia, y los que estén contra Maduro tendrán que actuar en consecuencia. Los que apoyan a Guaidó tendrán que actuar en consecuencia a las acciones de Guaidó, bien sea mandándolo a recoger o mandando a echar para adelante. Yo dudo mucho que aquí se recojan las armas. Yo dudo mucho que aquí se recojan las posibilidades planteadas en el camino. Evidentemente, cuando se hablaba de que todas las opciones estaban en la mesa, dentro de esas opciones estaba la negociación con el chavismo para buscar una salida que llevara a lo que planteaba el señor Elliot Abrams, un gobierno transitorio con participación del chavismo que conllevara a unas elecciones libres con participación también del chavismo. Obviamente sin Maduro, porque Maduro saldría del juego. Pero más allá de todo eso está perfectamente claro de que esa opción murió cuando fue traicionada la negociación por parte de Padrino y por parte de Michael Moreno. No sabemos hasta qué punto esto va a continuar, esa posición, pero de lo que sí estamos seguros es de que una potencia no puede ser burlada de esta manera sin que haya una reacción en algún momento. O sea, alguien va a cobrar esto. ¿Quién va a cobrar? ¿Va a cobrar el que traicionó o va a cobrar el que creyó en el traidor? No sabemos. De lo que sí estamos seguros es de que, como hemos dicho desde el propio 30 de abril, a partir del momento en que Juan Guaidó tomó las acciones que tomó, nada será igual. Y por lo tanto, de lo que se tiene que estar pendiente es de lo que va a ocurrir de aquí en adelante con esa vía que se tomó, que es la vía armada para sacar al chavismo de Miraflores. ¿Qué pasará finalmente? Tendremos que ver. Pero estamos en las horas del vamos. Lo que falta ver es a dónde nos llevará eso. Eso es todo por hoy. Saludos para ti, Napoleón, y para toda tu audiencia. Gracias. Esa segunda intervención en el programa de Daniel Lara Farías. Recuerden que lo pueden seguir por su Twitter,
de Lara F, D de Daniel, F de Farías, de Lara Farías. Vemos entonces a esta, ya va a venir Damaso Jiménez, tuvimos, ¿cómo se llama? Un problema de enfoque, ¿no? Pero ya vamos a ver. Vamos a ver entonces qué dice a esta hora y cuáles son los titulares del diario El Nacional. Cabello dice que la Asamblea Nacional Constituyente allanará inmunidad a diputados que apoyaron el alzamiento. El oficialista aseguró que la Fiscalía abrió expediente contra parlamentarios. Por otro lado, petróleo, oro y alimentos, el verdadero poder de los militares, es otro titular. Un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana dirige desde hace 1 año y medio la estatal de PDVSA, Petróleos de Venezuela, que aporta más del 95% de los ingresos del presupuesto nacional. Y por otro lado están las declaraciones de Felipe González. El ciclo del chavismo llegó a su fin, según Felipe González. El expresidente de gobierno español dijo que se siente sorprendido de que todavía una parte de la izquierda sea capaz de sostener la tiranía sin paliativos de Nicolás Maduro. Esas son palabras de, como les decía, de Felipe González, uno de los líderes españoles más respetados. Por otro lado, La Patilla, el jefe del SEBIN que se le fue a Maduro, revela los grupos que manipulan el poder y al propio Maduro, es el principal titular. Otro titular dice que Hugo Carvajal está dispuesto a contarlo todo ante la Audiencia Nacional de España. El todopoderoso jefe de inteligencia de Hugo Chávez, el general Hugo Carvajal, quiere hablar. Un tercer titular dice que la inmigración venezolana a Colombia bate récords por la tiranía de Maduro, y un cuarto titular de La Patilla a esta hora, con sospechas sobre su entorno, Maduro intenta retomar el control de la Fuerza Armada. Estos son los titulares más destacados, primero del Nacional y luego de La Patilla. Vamos ahora a hablar de otro escándalo que ronda nuevamente al narcorrégimen, y digo nuevamente porque vamos a hablar de los negocios del CLAP, y de eso le hemos pedido a Iván Ballesteros que nos dé información. Adelante, Iván. Hola Napoleón, un gran saludo para todos en Bravo 24. Como siempre, aquí estamos para darle la mejor información a todos y para que vean cómo dan los pasos dentro de la revolución, cómo acaban con este país como les da la gana. Tenemos que hablar de una información que ya filtra, sale por todos lados, que es la corrupción con los CLAC. Todo el mundo estaba hablando de que esas cajas las venden a alto costo, pero que valen menos. Pero eso hablan los rateros que se aprovechan de las cajas CLAC. Pero no están hablando de la inmensa lavadora en que se ha convertido las cajas CLAC. ¿Por qué digo que se ha convertido en una inmensa lavadora de divisas? Por lo siguiente, simplemente porque para la caja CLAC solo se operan con compañías de fachada, compañías fantasmas, donde de repente aparecen esas compañías, importan todo y lo compran a muy bajo costo, porque en muchos casos compran ya comida a punto de vencerse. Pero ese no es el negocio. El negocio es que todo el dinero que se mueve alrededor de la caja CLAC es producto de una malversación que hay, de un desvío de dinero que hay dentro del gobierno, para que estas compañías fantasmas surjan como las salvadoras y las eliminadoras del hambre que sufre el pueblo venezolano. ¿Por qué le digo? Porque todas estas compañías operan en Turquía, en Panamá, en México, en Hong Kong, porque ahí es donde están tanto las empresas están registradas, como se encuentran las entidades financieras que sirven para desviar la atención de los organismos internacionales o del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, que le hace un seguimiento de cerca, y que no se vea como un delito, sino que es una gente que está trabajando de una manera altruista en beneficio de los programas sociales que sirven para robarse el dinero aquí en Venezuela. ¿Por qué te digo esto? Porque el dinero que utilizan para las cajas CLAC es producto de la corrupción, del fraude, de la malversación y, por si fuera poco, Napoleón, del narcotráfico. Sirve para lavar ese dinero
que en un momento dado se utiliza para comprar comida, pero que después cuando viene el retorno sirve para comprar instituciones, edificaciones, y pare usted de contar. Eso es lo que tengo por hoy, Napoleón. Amanecerá y veremos, porque se está destapando todo cuando los miembros de la pandilla de la revolución lo que están es pendientes a ver cómo se evaden, cómo se van todos, porque saben que esto se está derrumbando y nadie quiere dar la cara, nadie quiere hacerse responsable por las fechorías cometidas. Entonces esto se torna interesante porque los organismos internacionales dieron la voz de alerta, y a los corruptos hay que perseguirlos y buscarlos hasta debajo de las piedras para tratar de recuperar algo de dinero para sacar este país adelante. No solo son corruptos los que forman parte del gobierno, los testaferros también, los familiares también, y aquí no se puede decir que no, que si es hijo, que si es el hermano, él no tiene nada que ver. Claro que sí tiene que ver, porque ha disfrutado y en muchas oportunidades ha hecho el papel de testaferro o ha contribuido a lavar el dinero mal habido, el dinero de todos los venezolanos. Es todo por hoy, Napoleón. Hasta la próxima en Bravo 24. Gracias, Iván Ballesteros y su plomo parejo. Usted puede seguir Iván Ballesteros tranquilamente y su plomo parejo a través de su Twitter, @plomo parejo, todo pegadito, plomo parejo. Y ahora sí tenemos el contacto con Florida Central y Damaso Jiménez. Adelante, Damaso, ahora sí sales al aire, adelante. Bien, ¿cómo están, Napoleón? Saludos a los seguidores de Bravo 24. Bueno, vamos a comentar una de las noticias que siguen siendo impactantes aquí en la Florida Central. Se trata de cómo se está preparando la comunidad con esta nueva ley que ya se da por hecho que será promulgada con respecto a que los maestros deben estar armados. Bueno, Florida está más o menos preparada ya para adoptar esta nueva ley que permite a los maestros armados en los campus, pero es poco probable que los distritos escolares de la Florida Central autoricen a sus instructores para el porte de armas. Bueno, la legislatura aprobó esta semana un polémico proyecto de ley de seguridad escolar que permite a las escuelas armar a los maestros. Pronto se va a enviar esto al gobernador Ron DeSantis, que se espera, por supuesto, que sin ningún inconveniente lo firme. Bueno, el año pasado, a raíz de la masacre de disparos en una escuela secundaria de Parkland, que dejó 17 muertos, la legislatura creó un programa de tutor escolar que permite a algunos empleados, pero no a maestros de aula, recibir capacitación sobre armamento y luego llevar armas en la propiedad escolar. Bueno, 25 de los 67 distritos escolares de Florida participan en el programa, incluido el del condado de Lake. El proyecto de ley de 2019 alteraría la ley de tutores para permitir que los maestros del aula también participen con la autorización de la Junta Escolar Local. Bueno, sin embargo, la mayoría en la Florida Central no está interesada y dicen que quieren que los agentes de la ley sean las únicas personas armadas en los diferentes campus. Los distritos locales han contratado a más oficiales escolares para cumplir con la ley del año 2018. Una comisión estatal que estudió los tiroteos en Marjory Stoneman Douglas High School recomendó permitir maestros armados, lo que provocó pues el nuevo proyecto de ley que según los partidarios sería disuasivo para los posibles tiradores escolares y se agregaría pues a la seguridad del campus. Los críticos argumentaron que podría aumentar el riesgo de tiroteos accidentales y crear una atmósfera de estado parapolicial en las escuelas. Bueno, la Junta Escolar del Condado de Orange se opuso tanto a la idea que el 12 de marzo aprobó por unanimidad una resolución que declara a la oposición o su oposición pues, con respecto a esta propuesta. La resolución dijo que armar a los maestros aumentaría la responsabilidad de los maestros ya sobrecargados de sus ocupaciones escolares y plantearía la posibilidad de que un estudiante pudiera acceder a una pistola de un maestro, creando un riesgo mucho mayor, ¿no? En cuanto a estos casos. Bueno, los miembros de la Junta dijeron que esperarán que la resolución tuviera peso con los legisladores mientras debaten el tema en Tallahassee. El Distrito Escolar del Condado de Seminole contrató oficiales de recursos escolares para todas las escuelas desde hace 3 años y la Junta Escolar no se ha movido para modificar esa política de permitir que solo los oficiales puedan cargar armas en los campos. Bueno, es todo, Napoleón, amigos de Bravo 24, seguiremos en contacto mañana, pero para enterarse de todo lo que ocurre en Florida Central, no dejen de seguirnos a través de nuestra plataforma @enterateorlando, tanto por Twitter como por Instagram. Gracias, Damaso Jiménez, parte de
la invasión, porque Florida fue invadida por los maracuchos. Yo no sé si quedará mucha gente en Maracaibo, porque aquí hay montones de maracuchos. Gracias, Damaso Jiménez, excelente periodista y mejor persona. Y desde Florida Central, señores, y antes de que salgan las chicas del show, es decir, nuestras gallinas, vamos a Kentucky para conocer el Top One en literatura, en música y en la taquilla cinematográfica a nivel mundial. Vámonos a Kentucky con Alfredo Churión. Alfredo. Amigos, nuevamente con ustedes para hablar de lo más visto, lo más leído y lo más escuchado en esta semana. En música no hay nada nuevo en los 3 primeros lugares de cartelera. Old Road Town es la número 1, Wow de Post Malone y Sunflower, también con Post Malone, son la segunda y tercera en esta semana. En libros, haciendo su debut directamente en el primer lugar, John Sanford con su libro Neon Prey, Presa de Neón. En el segundo lugar, y el ya conocidísimo del libro de Delia Owens, Where the Crowd Sings, donde cantan los bagres. Y en tercer lugar, la que era número 1 la pasada semana, Redemption de David Baldacci. En cine, tal como era de esperarse, Avengers 3 arranca el primer lugar de esta semana, debuta en el primer lugar con 357 millones de recaudación. La película aspira a recaudar $1 millón en taquilla. En segundo lugar, Capitán Marvel haciendo 8.3 millones para alcanzar los 414. Y en tercer lugar, The Curse of La Llorona, La Maldición de La Llorona, con 8 millones para así llegar a 41.830.000 $. En televisión no hay que dejar pasar, como ya lo dijo Napoleón Bravo la semana pasada, The Game of Thrones, el capítulo 3 de Long Night. El episodio 3 llegó a reunir a 17.8 millones de espectadores, convirtiéndose así en el programa más visto en los 40 años de la cadena HBO. Es todo por ahora, gracias. Gracias entonces a Alfredo Churión. Señores, llegó el momento de despedirnos. Ya vienen las chicas del show. Gracias al nuevo libro de Ángela Sago, En nombre de los pobres los multiplicamos, de Bernardo Jurado y su fragancia de la rebelión, y de Carlos Rangel y su trabajo La Venezuela Imposible, 3 trabajos que ustedes consiguen en Amazon. Gracias a Aptitud Answear, a Domenica Ciortino Realtor y a los fabricantes de cortinas, rollers, cebras y romanas de Shade Gallery by LZ de Miami, quienes son los que hacen posible 24 horas Bravo 24 a través de el YouTube Bravo 24, que le invitamos a suscribirse. Y algunos de los flashes del programa, de la parte del programa, también se verán a partir de este momento, se van a poder ver en nuestro Instagram, @Napoleón Bravo. Llegó el momento y entonces de despedirnos. Dentro de 24 horas estaremos con la historia de estas 24 horas que vienen, señores, que es lo más importante. Y eso sí, noticias confirmadas por gente seria, agencias de noticias serias y comentaristas serios. Nos vemos.